Pues si te parece, Alberto, comenzamos. Cuando quieras. Pues nada, como decía, Alberto García de la Federación Española del Vino y también representante del Hub Nacional Digitalización y Vino, que nos va a introducir un poco pues las diferentes actividades que se están desarrollando dentro del Hub y de la que este webinar pues forma parte. Muchísimas gracias, José. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a este primer webinar que estamos realizando sobre sistemas inteligentes de gestión de producción y calidad para el vino. Como ya me ha presentado José, soy Alberto García de la Federación Española del Vino y soy la persona encargada de gestionar un poco este hub de digitalización. Como ya sabéis, la Federación Española del Vino tiene diversos comités y grupos de trabajo temáticos, un comité de derecho, de internacionalización, marketing. Bueno, y desde hace año y medio tenemos en funcionamiento el Hub de Digitalización y Vino, en el que tratamos un poco de acercar y facilitar la digitalización a las bodegas del sector del vino. La diferencia de este grupo de trabajo con los demás es que este hub está compuesto tanto por bodegas de la Federación, empresas IT con experiencia en el sector del vino, como es el caso de ASM, que está realizando el webinar hoy, y también algunos terceros de interés, como la Subdirección de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura o la Plataforma Tecnológica del Vino. El objetivo con esto era que todas las partes implicadas en el proceso de digitalización del sector estuviesen sentadas en la misma mesa para hablar y tratar los temas. ¿Qué estamos haciendo ahora desde este hub? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en los fondos europeos. Como sabéis, estamos facilitando información sobre las diferentes subvenciones y convocatorias que se van abriendo. Estamos a la espera de que salga la convocatoria para el eje 1 del PERTE. También hemos elaborado un catálogo de soluciones tecnológicas para presentar al kit digital, así como una guía de cómo hay que solicitar estos fondos y demás. Y también hemos creado recientemente dos grupos de trabajo que vamos a poner en funcionamiento a partir del mes de septiembre. Uno es sobre comercio electrónico aplicado al sector del vino y otro sobre la ciberseguridad del dato. El objetivo de estos grupos es un poco compartir experiencias, identificar retos, para así buscar soluciones para el sector del vino en estas problemáticas de los grupos de trabajo. En estos grupos podrá participar cualquier bodega de la federación que estuviese interesada y en los próximos días vamos a enviar un correo con toda la información y cómo formar parte de estos grupos. Luego, por último, también desde el Hub estamos haciendo una labor de comunicación y divulgación, como por ejemplo el evento Wine Next Generation, que celebramos el año pasado en Madrid, en noviembre, que reunió a cerca de 300 asistentes y en el que contamos con la intervención del ministro de Agricultura, Luis Planas. Y además de este evento, que queremos que sea anual y se celebre una vez al año, el año pasado realizamos 9 webinars formativos sobre digitalización aplicada al sector del vino y dado el éxito que tuvimos, este año queremos repetir la experiencia haciendo unos webinars un poco más prácticos, enseñando más soluciones para aplicar directamente a la bodega y que una vez acabe el webinar, pues penséis, pues esto puede ser interesante para aplicar a mi bodega o ya sé un poco más y en definitiva que os sea más útil para digitalizar vuestras bodegas. El de hoy será el primer webinar que celebremos este año y para acabar agradecer una vez más la colaboración de ASM y en concreto de José Rodríguez para celebrar el webinar de hoy. Bueno, como ya he dicho, esperamos que os sea de utilidad y para cualquier cosa ya sabéis que podéis contar con la federación y el hub. Así que cuando quieras, José. Pues muchísimas gracias, Alberto. Eh, Simplemente a nivel de introducción, decir también que cualquier pregunta que tengáis podéis utilizar el chat y será Alberto quien me las vaya transmitiendo. Podemos hacerlas durante el propio webinar de forma que sea pues lo más interactivo posible. Y después también a todos los que participáis en el evento os enviaremos un correo con la presentación para que, bueno, si os queda cualquier duda pues podéis consultarla y también estará mi contacto por si queréis hacer alguna pregunta pues en privado o directamente, ¿vale? Empezamos entonces. Como decíamos, vamos a hablar de sistemas inteligentes de gestión de producción y calidad en lo que es el sector del vino. Un poco los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar comentando un poco cuál es la arquitectura más habitual de sistemas de gestión que podemos implementar en una bodega a partir de soluciones de mercado. Creemos que es importante, aunque existen otro tipo de soluciones y quizás haya
algunas bodegas con casuísticas muy particulares, la mayoría de las bodegas pues pueden adaptarse a soluciones de mercado, con lo cual pues es mucho más efectivo la implementación. Dentro de estas soluciones hablaremos sobre la capa de gestión de operaciones, lo que se llama sistemas MESMOM, y dentro de esto pues hablaremos de temas como la productividad de las líneas de envasado o de embotellado, la monitorización de cubas y depósitos, controles de calidad, control de laboratorio, controles de contenido efectivo. Daremos una pincelada de la parte de mantenimiento y energía, y después pues también de la integración de estos sistemas con el sistema de gestión, ¿no? con el ERP. Todo lo que veamos en esta parte pues lo veremos también en real, en una pequeña demo que hemos preparado, un poco para que veáis cómo se trabaja, cómo funcionan las herramientas, cuál es la percepción que puede tener un usuario cuando trabaja con todo esto, y ya pues para cerrar pues comentaremos un poco unas conclusiones, cuál es nuestra perspectiva de qué cosas son más útiles dependiendo de la situación en la que estemos en cada una de las bodegas, ¿no? Porque al final es un sector con muchísima atomización y momentos de digitalización pues muy distintos, ¿no? Entonces, un poco en función de dónde estamos, qué cosas pueden tener más o menos sentido priorizar. Comenzamos entonces. Nada, simplemente por que sepáis quiénes somos. En ASM somos una empresa que llevamos 35 años realizando transformación digital de empresas, sobre todo empresas con una componente de fabricación. Somos un equipo de 60 personas que estamos localizados en Vigo, y pues tenemos más o menos unos 200 clientes recurrentes, ¿no? Nos gusta trabajar con clientes siempre en proyectos a largo plazo. Aunque tenemos un área de RP, hoy nos vamos a centrar en la parte de sistemas MES, ¿vale? Cuando hablamos de la arquitectura de sistemas en una bodega, y esto es equivalente a casi cualquier empresa con un proceso de fabricación o un proceso de elaboración, como puede ser el del vino, la arquitectura más habitual es la que vemos en pantalla, ¿no? Si lo pintamos como una pirámide, pues en la capa inferior tendríamos todo lo que tiene que ver con la automatización. Y aquí estamos hablando pues de sensores de temperatura en las diferentes cubas, bombeos, las propias máquinas de embotellado, las cerradoras de cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa capa de control de autómatas que nos permiten operar nuestras instalaciones. ¿Vale? Existe una capa por encima que todavía no es el sistema de gestión, que es lo que llamamos los sistemas MES o los sistemas MESMOM, que están orientados a la gestión operativa de todas nuestras operaciones de bodega. Es decir, aquí hablamos del proceso de elaboración, del proceso de control de calidad, del mantenimiento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con tareas que ejecutamos en tiempo real y muy cerca del proceso productivo. La siguiente capa sería el RP. Ahí tenemos nuestros procesos empresariales o nuestros procesos de negocio. Tenemos las compras, las ventas, los almacenes, la contabilidad, toda la parte financiera, etcétera. Y cada vez más solemos tener por encima pues una capa de Business Intelligence o de cuadros de mando, donde lo que buscamos es, pues sobre todo desde una perspectiva más de dirección, poder analizar los datos clave de negocio. Si lo pensamos como una pirámide, al final hay dos cosas que son necesarias, ¿no? La primera es que la información fluya a través de la pirámide, si no, pues cada capa estará aislada, estaremos metiendo datos en múltiples sistemas a la vez, ¿no? Y además de que la información fluya, el otro aspecto clave es definir las fronteras entre cada uno de esos sistemas, ¿no? Aquí vemos una pirámide con unas capas perfectas, la realidad no es tan así, pero sí que hay que intentar pues mantener una cierta coherencia en dónde estamos llevando cada una de nuestras soluciones, ¿no? Es decir, no tendría sentido pues ver los cuadros de mando
en un SCADA, ni tendría sentido tener el BI pues, a nivel de usuario de planta, ¿no? Cada cosa tiene su estructura y es importante mantener un cierto orden, adaptado a nuestra realidad, por supuesto, pero pues bueno, siguiendo un poco unas directrices generales. Comentábamos al inicio, la idea de esto es poder resolverlo con soluciones comerciales, ¿no? Es decir, habrá casos muy específicos e industrias muy específicas que requieran por su particularidad soluciones muy a medida, pero en el sector de las bodegas, en el sector del vino, pues existen ya soluciones de mercado perfectamente adaptadas para resolver la mayor parte de las casuísticas, ¿no? A nivel de cuadros de mando, pues está Power BI, que es la herramienta de Microsoft y que es bastante, digamos, cercana al propio usuario, donde pues un poco con la idea de Excel prácticamente podemos personalizarnos y crear nuestros propios cuadros de mando. A nivel de RP, lo que era Navision y ahora se llama Business Central, pues es una buena alternativa, especialmente porque existe un vertical llamado Vinotech de TIPSA que pues cubre prácticamente todas las necesidades a nivel de gestión empresarial que puede tener una bodega, tanto desde los procesos más de vendimia, de embotellado, etcétera, como toda la parte legal, documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy, pues es de esa capa MES, que quizás sea la más desconocida, y de una de nuestras soluciones que se llama SM Core y que encaja en este área, y además pues tenemos ya una cierta personalización sectorial para el vino. Por introducir y un poco reforzar la idea que comentábamos antes, al final los sistemas MES son sistemas que ejecutan la fabricación y que se conectan a los equipos y las líneas para monitorizar y controlar los procesos y gestionar todo el flujo de datos en la planta, intercambiando siempre información con el ERP. La parte de captura de datos es algo diferencial y bueno, un poco lo que se busca es a través de protocolos estándar ser capaz de recoger datos de todos los equipos que tengamos y algo que es fundamental, independizar el hardware del software. Es decir, nuestra recomendación siempre es no comprar software con hardware todo junto, porque mañana puedes querer cambiar una cosa u otra. La realidad de las bodegas es que tienen equipamientos de distintos años, de diferentes fabricantes, de diferentes tecnologías. Entonces, es importante buscar cómo recoger todos esos datos, unificarlos como un protocolo estándar y a partir de ahí poder desplegar el software que queramos, ¿no? De hecho, luego a la hora de mantener, pues si cambio una máquina, pues ya no estoy atado a un fabricante, etcétera, etcétera. Esto es un factor muy importante y a veces pues nos encontramos con clientes que, pues que tienen todo junto y de repente cuando el software lo quieren cambiar, pues tienen que tirar un montón de hardware, ¿no? Y la verdad es una pena. ¿Para qué vamos a usar esta información que recogemos, ¿no? Porque si al final vamos a recoger más información y de manera más automática y vamos a realizar una inversión para ello, querremos usarla para algo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Por un lado, para enviar información a nuestro sistema de gestión. Pues hay datos que podemos capturar en automático y nos ahorraremos esa digitalización o acercaremos esa introducción de datos al operador de la bodega, siendo más sencillo para él trabajar en este sistema que en el RP, que suele ser un poquito más complejo. Por otro lado, tenemos toda la parte de trazabilidad y cumplimiento de estándares, todo lo que tiene que ver con controles de calidad, trazabilidad, materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada vez más, aunque todavía hay mucho control en papel, pero seguro que lo estáis viviendo en las auditorías, cada vez más se va empujando a que todo eso esté digitalizado. Entonces, bueno, al final esta parte ha ido ganando peso en estos últimos años. Y por otro lado, para mejorar nuestros procesos. Hablamos aquí de mejora de la productividad, pero en general lo podemos extender a cualquiera de nuestros procesos de elaboración, ¿no? Estas serían las tres
las tres patas fundamentales para los que podemos usar los datos del sistema MES. ¿Por qué hablamos de plataforma? ¿Por qué hablamos de digitalización completa de fábrica? Porque al final, igual que el RP cubre pues, todas las áreas de la parte, digamos, de negocio, la función del sistema MES es hacer lo mismo con nuestras instalaciones, ¿no? Tenemos una parte de producción, tenemos una parte de monitorización, tenemos una parte de registro histórico de variables, consumos de energía, mantenimiento, laboratorio, control estadístico, trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Todo para todos el primer día? No, desde luego que no, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí que es importante que todo luego quede integrado en la misma plataforma, porque si no se nos va a ir complicando cada paso que demos, pues más y más a nivel de integraciones, ¿no? Al final, si tenemos una plataforma MES que nos cubra todas las necesidades y un RP que nos cubra nuestra parte de negocio, estamos servidos para prácticamente todas las necesidades de digitalización que podemos tener en nuestra bodega. Comenzando un poco ya con el primero de los temas, pues tiene que ver con la parte de productividad, cálculo de indicadores, OEE, bueno, un poquito la terminología que queramos utilizar. La idea de este tipo de módulos es mejorar la productividad a partir de datos de fabricación en tiempo real, mejorando la visibilidad sobre las operaciones que tenemos y facilitando el análisis de datos, ¿vale? ¿Qué es importante desde nuestro punto de vista aquí? Bueno, en primer lugar, monitorizar y capturar los datos de una línea, por ejemplo, de embotellado, tiene cierta complejidad, es decir, suelen ser líneas largas, suelen ser líneas con buffers de producto pues bastante amplios, entonces a veces pues se me para pues la cerradora de cajas y pues yo sigo embotellando, o se me para la embotelladora o la llenadora, pero yo todavía tengo un montón de botellas que meter en cajas, ¿no? Entonces, saber y definir correctamente un modelo de línea para poder calcular las paradas, la productividad, los ritmos de cada una de las máquinas, etcétera, etcétera, pues tiene cierta complejidad, ¿no? Eso es importante conocer este tipo de líneas, conocer esa lógica, que es verdad que existe también en otros sectores, pero es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues vamos a tener múltiples referencias, vamos a tener que ser capaces de adaptarnos a toda esa lógica. Y como decía, pues el uso más habitual es en las líneas de embotellado, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer aquí? Pues la idea es llevar a nuestro operario de línea toda la funcionalidad que necesite en un mismo interfaz. Después lo veremos en la demo, pero bueno, un poco la idea es que pueda iniciar una orden de embotellado, controlar los tiempos, cuánto tiempo está la línea trabajando, cuánto está parada, por qué paró, hacer unos cálculos de los indicadores de productividad, permitirle hacer los propios consumos de materiales en esta herramienta, si vamos a consumir los tapones, si vamos a consumir las botellas, etcétera, etcétera. Marcar el personal que tenemos asociado a la propia línea, consultar documentación pues, de especificaciones del producto que estamos haciendo, de un manual de la máquina, de cómo debemos arrancarla, de cómo debemos hacer una limpieza, etcétera, etcétera. Aquí también es otro de los puntos en el que va ligado un poco con el modelado que hablamos antes. La productividad y sobre todo la OE se puede calcular a mano. El cálculo es sencillo y existen un montón de plantillas para poder hacerlo. El problema es que lo más habitual es que no sea verdad, ¿vale? El resultado que vamos a obtener no es parecido, pero suele estar maquillado. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo manualmente la gente pues tiende a redondear los minutos, tiende a no meter pequeñas paradas. Bueno, al final no es lo mismo tener que reportar todo a mano que el propio sistema nos diga las paradas y nosotros simplemente digamos los motivos. En experiencias
que hemos hecho, la verdad es que siempre que se implementa un sistema de medición automática, pues los ratios de productividad, el nuevo cálculo siempre está por debajo del que teníamos inicialmente. Vemos ahí una de las gráficas que hablaba de la velocidad y también es otro de los factores críticos. Cuando nosotros no tenemos captura automática, solemos tener la percepción de la velocidad media, es decir, yo he hecho tantas botellas en tanto tiempo. Y esas medias, que suelen incluir pues, todos los pequeños problemas que tenemos en las líneas, pues suelen estar más bajo de las velocidades nominales. En cuanto cambiamos esa velocidad nominal porque vemos que hay periodos cortos en los que somos capaces de trabajar más rápido, pues nuestros indicadores de productividad se reducen enormemente, ¿no? No es una mala noticia porque al final el resultado es el que tenemos ahora mismo y si el dato de productividad realmente es inferior, lo que quiere decir es que tenemos una oportunidad de mejora pues mayor. Como decíamos antes, vale, capturo todos estos datos, los tengo categorizados, pero los quiero para analizar y mejorar, si no, no sirve de nada, ¿no? Y, hombre, a poder ser que el análisis pues, sea lo más ligero posible, que sea sencillo, que sea intuitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez lo vemos más, ya estamos todos acostumbrados a este tipo de herramientas como Power BI, etcétera. Queremos navegar por los datos y no sacar un PDF de 50 páginas con un montón de tablas y cosas, ¿no? Que al final es imposible trabajar con él. Esa es un poco la idea, ¿no? Que todos los datos que tengamos en la plataforma, pues podamos analizarlos de manera muy sencilla, intuitiva y con esa navegabilidad que nos permite pues, ver las cosas de manera fácil. Otro de los bloques importantes pues tiene que ver con lo que es la monitorización y el registro histórico de las condiciones de operación, ¿vale? Esto se puede utilizar para muchísimas cosas, pero quizá un uso claro en el sector del vino pues tiene que ver con las condiciones de almacenamiento, de temperaturas, etcétera, de los diferentes depósitos, ¿vale? Tener un registro histórico de cada uno de ellos. Y aquí sí que es importante, y quizás sea el factor diferencial frente a la capa de automatización, tenerlo integrado con los productos que tenemos dentro, de forma que podamos obtener lo que llamamos, digamos, una trazabilidad aumentada. Es decir, yo tengo un lote de productos, sé en qué cubas estuvo y por tanto sé a las temperaturas o a las condiciones a las que estuvo, tenemos asociados todos los controles que se realizaron sobre ese producto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Obviamente esto también tiene la funcionalidad de alertas, es decir, si un depósito se nos sale de rango de temperatura, etcétera, pues también poder notificarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Un poco lo que decíamos. Nos interesa la monitorización en tiempo real del estado de las cubas, la gestión visual de esas variables y la configuración de avisos y de alertas. El tercer bloque sería la parte de control de calidad y laboratorio. Al final estamos hablando de un producto agroalimentario, estamos hablando además de un producto que tiene muchísimas controles y restricciones pues, derivadas de la legislación. Entonces es algo cada vez pues más importante. Además, con todos los temas que hay de exportación y demás, sabemos que pues, cada vez se ha ido complicando más y más la cantidad de información de control de calidad que tenemos que gestionar, ¿no? Un poco la idea que buscamos aquí es pues tener formularios electrónicos que sean muy sencillos de elaborar por el propio usuario, es decir, no que tengas que el proveedor o el fabricante del software configurártelos porque es algo que va a cambiar cada día o cada mes, por decirlo de alguna manera, y que el usuario, pues, o el usuario, el responsable de calidad, quien sea, pues los pueda gestionar con la misma autonomía pues con la que puede gestionar una plantilla en un Excel para imprimir y cubrir a mano, ¿no? Ventajas que tiene pues, el hacerlo con formularios electrónicos, pues muchas, ¿no? En primer lugar, que todo lo que metamos aquí ya aparece directamente en los informes, es decir, no hay un segundo procesado de datos, con lo cual se minimizan errores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que podemos introducir datos de diferentes maneras.
tenemos la opción manual, por supuesto, en la que pues, estamos hablando de un checklist de una máquina, estamos hablando de unos valores que reviso visualmente, pues por supuesto la introducción es manual, pero tenemos opciones también de capturar datos de la propia automatización. Entonces hay controles que se simplifican mucho. O tener valores pues, de otros equipos de medida, como pueden ser termómetros, que a día de hoy ya los hay también con Bluetooth, o con propias sondas que estén en la automatización de nuestras bodegas. Entonces hay muchos de los datos que los podemos ya capturar de manera automática. Por otro lado, si tenemos la parte productiva, sabemos qué proceso estamos haciendo y por tanto podemos planificar estos controles de manera dinámica. Es decir, yo cuando inicio un turno de embotellado, pues soy capaz de lanzar ahí los controles de inicio de turno. Cuando cambio de lote, lanzar unos controles determinados. Cada 1000 botellas, lanzar unos controles determinados. Todo eso nos permite automatizar el sistema de control y nos permite que el operador no tenga que saberse de memoria qué tiene que hacer en cada momento, qué control, este es a las 10, este es a las 11, uy, este me olvidé y lo voy a hacer también a las 11, sino que el propio sistema se los va dosificando según corresponda. Bueno, aquí simplemente algunos ejemplos, ¿no? La idea es que pues, todo lo que vayamos haciendo le demos feedback al operador, con lo cual el operador va viendo las tendencias de lo que está haciendo y puede detectar pues, un primer nivel de control para detectar que algo pues, no esté yendo correctamente. Facilitarle el trabajo es la idea, pues las especificaciones de producto, poder verlas directamente, qué controles tengo pendiente, qué controles he realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Al final podemos configurar estos controles como queramos, ya sea un checklist, ya sea aceptar, rechazar, valores, combinaciones de ellas, selectores, bueno, un poco todas las alternativas que tenemos, ¿no? La idea es ser capaces de coger todo lo que tenemos en papel en planta, que suele ser bastante, y llevarlo a digitalizar mediante formularios electrónicos. Un tipo especial de estos controles suele ser el control de contenido efectivo. Aquí podemos tanto integrarnos con pesadoras dinámicas y entonces capturamos los datos directamente del 100% de la producción, o en el caso de hacer muestreos fuera de línea nos podemos integrar pues, con las básculas bueno, manuales típicas y simplemente cada vez que pulsamos la tecla normalmente print, pues capturamos el peso. Con lo cual, pues no tiene nada que ver el tiempo que requiere pues pesar 10 botellas, escribir en un papel los pesos, luego alguien lleva un Excel para luego sacar la media, los cálculos, etc, etc, etc. Pongo las 10 botellas, le voy dando a la tecla print, el sistema captura los datos y automáticamente ya hace todos los cálculos, tenemos todos los valores de media, mínimo, si estamos calculando CPKs, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ya hacer todo de manera inmediata y además pues lanzar reglas de avisos, etcétera, ¿no? Esto, la verdad que la experiencia que hemos tenido con los clientes que lo han implementado es que la carga de trabajo disminuye muchísimo y la calidad de los datos también mejora. Después veremos un poco en la demo la navegabilidad que tenemos con estas soluciones. Lo que decía, por un lado capturamos los datos de la báscula y por otro lado tenemos toda la visualización con los cálculos asociados en el momento. Como comentábamos antes, todo esto se puede planificar manualmente. Hay cosas que son pues, planificación de calendario, pues si nosotros hacemos una revisión del estado de toda nuestra instalación, de techos, de paredes, etcétera, pues eso igual hacemos una vez al mes. Hay limpiezas que son diarias, sí o sí, pero luego hay otras muchas cosas o la mayoría de las cosas dependen de la producción. Entonces, si voy a usar esta línea, tengo que limpiar. Si he fabricado más de tantas unidades, tengo que lanzar un control adicional. Si he cambiado de producto, etcétera, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, toda esta parte de planificación dinámica pues es un factor diferencial que el papel no tiene, ni otras herramientas estáticas tampoco pueden tener, ¿no?
A veces hay controles que son pues fuera de las líneas, donde quizá ya no necesitamos ese formato tan móvil o tan típico de tablet, sino que buscamos algo pues más de ordenador, porque tenemos una persona sentada en un puesto, por ejemplo, de laboratorio, y lo que queremos es que pues, haga un montón de análisis, maneja muchísimos más datos, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es también poder disponer de eso. Volvemos a la idea que comentábamos al inicio, flexibilidad. Vamos a adaptar la plataforma a cada uno de los puestos para que seamos lo más operativos posibles. Después lo veremos también todo el módulo de laboratorio y todo lo que nos permite. El resultado de todo esto, pues por supuesto, aparte de informes para análisis de tendencias, pues son todos los certificados asociados a cada uno de los controles que hemos hecho, ya sea para enviar un cliente, ya sea para una auditoría, etcétera, etcétera. Con esto, esa es la primera pincelada de lo que hablamos de producción y de calidad. Vamos a dar simplemente un par de pinceladas de otros módulos que no forman parte del objetivo de este webinar, pero que sí complementan pues, las necesidades que podemos tener en una bodega, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo. Aquí la idea es disponer de la funcionalidad en un móvil para que el operador de mantenimiento que se suele estar moviendo pues pueda realizar sus tareas, saber lo que tiene pendiente, que le notifiquen si hay una avería, etcétera, etcétera. Y después, pues un tema que, bueno, que por motivos obvios se ha vuelto mucho más de actualidad, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que son los consumos energéticos. Temas de principalmente electricidad y generación de frío, ¿no? Que serían un poco los mayores consumos. Esto, pues al final lo que buscamos es conectarnos con los diferentes equipos de medida, analizadores de redes normalmente, pero bueno, puede ser si tenemos consumos de agua, además también con caudalímetros, etcétera, y poder asociar todos esos consumos con el objetivo de tenerlos controlados, ver qué cosas podemos optimizar y al final reducir pues la factura energética. Como comentábamos al inicio, todo esto tiene que estar integrado, es decir, esto no puede ser una isla, porque al final nosotros vamos a tener nuestros pedidos de compra, vamos a tener nuestra planificación, vamos a tener nuestras ventas en el ERP. Entonces, es necesario que esto esté integrado. ¿Por qué no bajamos el ERP directamente a la planta y nos olvidamos de todo lo que hemos hablado? Bueno, hay un factor diferencial. Normalmente el ERP es un sistema transaccional, es decir, facturas, movimientos de almacén, ventas, etcétera. No tiene una estructura para poder almacenar datos con una estructura de tiempo real, ¿no? ¿Se puede hacer? Bueno, todo se puede, ¿no? Pero la mayoría de las experiencias no han sido especialmente satisfactorias. Entonces, al final, son bases de datos distintas con objetivos distintos que sí que comparten mucha información, pero que requieren de soluciones diferentes, ¿no? Al final, aquí en la parte de fabricación, en los sistemas MES vamos a trabajar siempre en tiempo real. ¿Qué información normalmente se comparte? Pues bueno, lo más habitual, los maestros de los productos, las listas de materiales, la planificación de las órdenes, pues caso típico de órdenes de embotellado, diferentes stocks, si de los depósitos, si queremos, digamos, vincular los productos con las temperaturas, algunos datos de trazabilidad, y después se suele devolver al RP todos los datos que sirvan para calcular los costes reales de fabricación, lo que hablábamos antes, ¿no? Horas hombre asociadas a la orden, consumos de materiales, tiempos de máquina, etcétera, etcétera, que son todos los datos que deberíamos luego trasladar al RP. No sé si hasta aquí ha habido alguna duda, si queréis comentar algo antes de que entremos en la parte de la demo. Vale, pues nada, seguimos. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, aunque al final hay
una parte específica, pero si queréis hacerla en el momento, por mi parte, encantado, porque así lo vamos haciendo un poquito más dinámico. Vale, pues nada, vamos a pasar a la herramienta. La idea es ver un poquito cómo funciona, ver que esto existe, que ya está disponible, ¿no? Que al final el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Como se dice normalmente. Y bueno, un poco entender cómo puede funcionar. Lo que estamos viendo, bueno, es una plataforma completamente web, entonces pues la podemos llevar a cualquier dispositivo, ¿no? Este formato está pensado, es el interfaz del operador de la línea, está pensado para un formato tablet y bueno, un poco qué cosas debería hacer. Vamos a imaginarnos que estamos en una línea de embotellado y que lo que queremos es pues, controlar nuestra producción, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tiene que hacer el operador pues siempre es ver los productos que tiene o las órdenes que tiene previstas, que están planificadas y elegir aquella que quiera hacer, ¿vale? Siempre sobre las diferentes órdenes vamos a tener también datos de información sobre la propia orden, qué materiales necesito. Esto suele ser bastante útil porque cuando estoy preparando la siguiente orden, oye, qué corcho, qué etiqueta, etcétera, etcétera, le tengo que poner, ya los dejo preparados al lado de la línea. Iniciaríamos la orden y a partir de ahí el sistema va a empezar a contar de manera automática los tiempos, ¿no? Cuando estemos a lo largo de la orden, la idea es que nosotros vamos a tener siempre una velocidad o planificación objetivo, es decir, yo tengo que ir pues a 1500 botellas por periodo de tiempo y, oye, voy un poquito retrasado o, oye, voy bien y si sigo a este ritmo, pues voy a terminar en hora o me voy a quedar corto, etcétera, etcétera. Esa es un poquito esa visión que tenemos. ¿Cómo ha ido? Pues si es una orden larga, pues he tenido mis altibajos. Y esto es importante. A veces no somos capaces de mantener las cadencias, pues porque pasado un rato empezamos a tener atascos o empezamos a tener problemas y tenemos que bajar velocidad, etcétera, ¿no? Esto es bastante intuitivo. En esta parte, pues tendremos los indicadores principales que le queremos mostrar al operador. Aquí esto es configurable, entonces hay gente que tiene pues, los propios indicadores de productividad con el cálculo de la OEE. Hay gente que prefiere llevarlo a unidades de velocidad media, velocidad instantánea, tiempo de parada, un poquito según el perfil que tengan nuestros operadores y lo que queramos mostrarles, ¿no? O los propios indicadores con los que trabajamos en la empresa. Aquí al final esto es un panel deslizable y la idea es que no tenga que salir de aquí el operador para hacer sus tareas, ¿no? El sistema cuando detecte que estamos un periodo de tiempo, el que definamos sin, por ejemplo, pasar botellas, pues va a detectar la parada de manera automática y la va a generar aquí como parada sin clasificar. El operador simplemente haciendo clic puede poner el motivo, elige el grupo y pues esto fue porque estuvimos cambiando el turno. Tenemos también, si es una parada muy larga, la opción de partirla en dos y decir que, bueno, al final un poco fue por el cambio de turno y la otra mitad fue por otro problema distinto. Podemos ver nuestra lista de materiales de la orden asociada con sus diferentes códigos y podemos desde aquí, si estamos integrados con el ERP, hacer los consumos y reportarlos directamente al sistema, ¿vale? Aquí además en algunas líneas pues ya tenemos los contadores automáticos de algunos de estos elementos, con lo cual pues simplificamos también el trabajo. Podemos añadir diferentes notas y comentarios. Esto también es interesante porque al final hay muchas cosas pues, que son especiales justo de esta orden o un problema que hemos tenido y el compañero debe seguir por la tarde. Entonces, bueno, podemos mediante un editor de notas añadir estos comentarios y pues quedarán aquí marcados, ¿vale? Podemos cambiar los textos, los tamaños, etcétera, etcétera. Podemos también decir los operadores que estamos trabajando en esta línea, si nos están ayudando diferentes personas
Y esto lo que va a hacer es calcular las horas sombra asociadas a dicha orden, ¿vale? Importante tanto por el tema de coste como por el tema de trazabilidad, ¿vale? Y también consultar pues la documentación asociada a lo que estamos haciendo. El sistema permite tener una gestión de documentación y de distribución de esa documentación a través de la fábrica, y aquí lo que nos va a hacer es, pues si estamos fabricando este producto, traernos la ficha técnica solo de este producto, traernos las fichas técnicas de los materiales asociados a este producto, los manuales de las máquinas en las que estamos realizando esta orden de fabricación, etcétera, etcétera. Aunque luego puede haber cosas generales como planos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es no tener aquí todo el repositorio y que la persona tenga que estar buscando, sino que ya automáticamente nos traiga únicamente aquella documentación necesaria. Esto, para los que tenéis muchas referencias muy parecidas, que a veces solo cambia el mercado o algo del idioma o ese tipo de cosas, pues es útil porque si no es sencillo equivocarnos. Y este sería un poco el interfaz donde el operador de embotellado pues trabajaría normalmente. Desde aquí la idea es que tenga ya acceso, vemos muy sencillo, a los diferentes controles. Si además vamos a hacer control de contenido, pues ya lo podemos hacer aquí. Aquí tendríamos integrada la báscula y simplemente al meter los pesajes nos irían apareciendo los nuevos puntos. Y los cálculos los llevamos aquí, con lo cual también el operador tiene acceso a esta información de manera sencilla. Y después toda la parte de controles de calidad, ¿vale? Que veíamos antes. Aquí podemos tener, según nuestra planificación, los controles que ya se han lanzado, y también podemos generarlos manualmente si queremos hacer alguno adicional. Por ejemplo, vamos a hacer alguno de estos. Esta es una parte optativa de si queremos editar la fecha. Y este, por ejemplo, es de tipo seleccionar de un listado, ¿vale? Esto es muy habitual para poder tener los tres estados y saber si lo completó o no. Cada vez vemos más controles de estos y menos checklist, porque el checklist no sabes si es que no o es que no lo has contestado. Y entonces aquí, pues bueno, te aseguras, ¿no? Nada, vamos a completarlo simplemente para que lo veamos. Y de esta manera podemos también añadir una serie de comentarios si queremos y completamos la tarea, ¿vale? Este desaparece de aquí y ya nos va a venir a el control que acabo de hacer ahora mismo, ¿vale? Si lo vemos aquí, pues ya nos ha generado nuestro certificado con sus valores y lo podemos también hacer un formato de impresión, ¿vale? La idea es eso, es decir, es muy ágil. Desde que el operador lo completa, ya tenemos el certificado, es decir, en algunos clientes también puede haber un proceso de validación, pero no necesitamos pasar ese papel, luego un Excel, luego no sé qué, bueno, un montón de pasos para poder hacerlo. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo, ¿vale? Esto es completamente configurable, estos son de valores, nos va pidiendo la cantidad que está OK. Bueno, como decíamos antes, tenemos un montón de opciones y la idea es que se configuren cada uno de ellos como necesitemos, ¿vale? Normalmente los controles también se configuran con un periodo de tiempo para hacerlo, es decir, no puede quedarse ahí hasta el infinito y en cuanto pasa un tiempo se ponen en rojo, que también eso es configurable. Hay otro tipo de controles que pueden ser más de temas dimensionales, aunque quizá no aplique tanto, y que podemos también graficarlos en tiempo real para el propio operador. Este sería un poco la percepción que tiene la persona que está en la línea, y después pues tendríamos toda la parte de reporte de datos, ¿no? Pues el responsable de la línea lo que podrá ver es todos los datos de la línea de producción. Ahí está. Con las diferentes tramos que ha ido fabricando. Lo que comentábamos antes, es decir, a veces tenemos líneas largas donde los problemas aparecen en distintos momentos, en distintas partes de la línea. Podemos analizarlo, ir por encima y ver cuáles son los diferentes problemas,
ver velocidades, si tenemos, por ejemplo, monitorizado temperaturas a las que estamos envasando, etcétera, los paretos de paradas, los diferentes consumos, por ejemplo, de energía, de agua, de aire, de lo que queramos. Y aquí, pues todo un resumen de las órdenes que ya hemos completado, ¿no? Haciendo clic, pues simplemente ya nos traemos un informe completo para esta orden de fabricación. Cantidades fabricadas, resultados de la orden, principales paradas, los comentarios que veíamos antes, las listas de materiales, los controles de contenido, temas asociados a las temperaturas, consumos, los controles, pues en este caso dimensionales y el resto de controles que hemos hecho. Lo mismo, hacemos clic y vamos a ver siempre el, el detalle, ¿no? Vemos que aquí al final, esto también es muy importante, el sistema sabe si el control está ok o no. Y en función de eso actúa. Entonces nosotros para cada producto vamos a tener nuestras especificaciones y los controles van a estar vinculados con dichas especificaciones. De forma que en cuanto un control se completa, el sistema es capaz de evaluar si está ok o no. Si no estuviera ok, sí que podemos ver cuál es el detalle, pero si no, no es necesario, ¿vale? Y pues lo que veíamos antes también, un resumen de todas las paradas con una tabla dinámica sobre la que podemos ir navegando. ¿Qué incluyen los informes? Es algo que depende de cada proyecto. Hay cosas que tienen sentido en unos proyectos y en otros no. Se adapta obviamente a cada uno de ellos. Y a partir de ahí, pues podemos también después hacer una analítica pues mucho más profunda. Por ejemplo, vamos a poner aquí unas fechas un poco más amplias. Y vamos a ver, por ejemplo, todas las paradas que hemos tenido en este periodo. Y lo que queremos hacer es un análisis pues mucho más en profundidad. Nos venimos aquí, esto os sonará a los que trabajáis con Excel. Lo que queremos ver, por ejemplo, es el número de paradas. Vamos a filtrar. Yo solo quiero ver las paradas grandes, no quiero las microparadas. Y en vez de área y subárea, vamos a dejar por aquí esto así. Le damos OK y ya se nos ha cambiado el informe, ¿vale? Ahora aquí estamos viendo la línea con las diferentes máquinas y los diferentes tipos de parada. Parece que son demasiados datos. Vamos a quitar el número de paradas para que nos quede un poquito más sencillo. Y aquí vemos los tiempos, ¿vale? Según vamos a ir navegando, el propio gráfico pues va a ir interactuando. Al final, esto es información que ya disponíamos y esta información la podemos tener en un Excel y podemos hacer una tabla dinámica con un Excel. La diferencia es cómo de verdad es una cosa o la otra. No quiere decir que no se pueda hacer, sino, bueno, creemos que en el día a día es más sencillo tenerlo así que todos los días tener que cubrir el papelito, pasarlo a un Excel y luego que ese Excel vaya creciendo y tengamos luego pues más complejidad y nos dé más pereza al final analizarlo, ¿no? El objetivo es que esto sea muy sencillo, toda la información esté disponible y por tanto invirtamos el tiempo en sacarle valor a esa información. También, bueno, otro tipo de ejemplos, podemos ver los stocks de los diferentes depósitos, podemos ver sus temperaturas, bueno, si tenemos diferentes productos dentro de los depósitos, podríamos ver cada uno de ellos con su trazabilidad, etcétera, etcétera. Esto sería un poco lo que tiene la parte de producción y de manera equivalente, pues tenemos también toda la parte de calidad, ¿vale? Por un lado, por ejemplo, vamos a poner aquí todo lo que veíamos del control de pesos, es decir, vamos a tener un periodo de tiempo que queremos ver, pues cómo ha ido todo nuestro control de contenido a lo largo de un mes, con nuestro resumen. ¿Ese resumen de qué se compone? Pues de un montón de lotes. Y esos lotes, pues al hacer clic, iremos a cada uno de los controles que hemos hecho. Y si hiciéramos clic, llegaríamos a cada uno de los pesajes de las balanzas. Es decir, en 3 clics somos capaces de llegar a cada uno de los pesos que tenemos.
Y probablemente nunca lo hagamos porque lo que nos interesa al final es que todo esto vaya automático y veamos si a nivel de lote y a nivel de periodo mensual estamos dentro o no y estamos cubriendo las especificaciones. Pero de cara a una auditoría, además, podemos mostrar toda esa trazabilidad, que se ve que llega un dato que no ha sido manipulado por ninguna persona. Vemos aquí, por ejemplo, también, vamos a ver alguno de ellos. Vale, si queremos ver controles de calidad a largo plazo. Ya no queremos ver los certificados, sino que nos interesa pues ver tendencias. Si estamos analizando algún parámetro, estamos viendo pH, estamos viendo acidez, estamos viendo cualquiera de estos parámetros y queremos ver cuál ha sido la tendencia entre diferentes añadas, etcétera, pues podemos verlo aquí. La lógica, la que comentamos antes, ¿vale? Tabla dinámica, organizamos los informes como mejor nos convenga. Y por último, ya para terminar, pues tenemos también toda la parte de laboratorio, aunque también podemos hacer los controles de calidad en este formato. La idea de los controles de laboratorio pues es poder generar una serie de muestras. Estas muestras van a estar asociadas a una serie de perfiles analíticos que agrupan una serie de parámetros de análisis. Simplemente, una vez lo tenemos configurado, podemos lanzar las diferentes muestras y cubriremos los diferentes valores. A partir de estos valores, pues igual que antes, podemos generar pues nuestro certificado de laboratorio para cada uno de nuestros productos, etcétera, etcétera. Y sobre estos datos, pues igual que vimos antes, tenemos también pues todas las opciones de análisis, ¿vale? Como lo que vimos antes, ¿vale? Podemos sacar los datos, meter gráficas, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Lo mismo que dijimos antes, también pues existe una parte de mantenimiento que está también vinculada y que podríamos tener integrada. Incluso, como veíamos antes, no lo enseñé. Segundo. En la parte de producción podemos ver también pues, los mantenimientos correctivos que tenemos en curso en nuestra área de fabricación, o podemos ver también la opción de solicitar directamente un mantenimiento desde nuestro interfaz para que le aparezca al otro equipo. Y bueno, esos son un poco algunos de los ejemplos que ya están, digamos, disponibles, que ya se pueden implementar a día de hoy. Y volviendo a la presentación, quizá el punto de mayor interés es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Tiene sentido para mi bodega? ¿No lo tiene? Pues bueno, quizá esto luego lo podamos comentar un poco en las preguntas y hacer, si queréis, un pequeño debate. Desde nuestro punto de vista, la parte de embotellado tiene sentido si el proceso de embotellado tiene un peso relevante en la actividad, o bien porque soy una embotelladora, o bien pues porque tengo un volumen muy elevado y sí que invierto muchas horas al año en estos procesos, o porque, bueno, por el producto que hago, el embotellado tiene un coste relevante y optimizarlo es un factor crítico para mi competición en el mercado, ¿no? Perdona, José, un momento. Sí, Acaban de hacer una pregunta en el chat. Dicen que la parte de introducción de boletines de trabajo, trasiegos, mezclas, etc., entradas de vendimia. Entiendo que se refieren a la última parte. sí, en todos los movimientos ya sean movimientos de entrada, trasvases, etcétera, se pueden ejecutar como órdenes de trabajo, y asociados a estas órdenes de trabajo se pueden realizar todos los controles tanto de laboratorio como de calidad que sean necesarios. De lo que vimos, por hacernos un ejemplo, pasaríamos de una orden de trabajo y al ejecutar ese trasvase, lo que nos cambiaría serían los stocks de los depósitos y veríamos cómo se ha realizado cada uno de ellos. Además, si tenemos conexión con los caudalímetros, podemos validar las cantidades que se han trasvasado. No sé si responde a la pregunta. Yo entiendo que sí. Si tenéis cualquier otra duda, podéis ir poniéndola en el chat, sin problema.
Vale, pues eso, un poco la parte de líneas, sí quizás sean esos los casos más habituales. En bodegas que quizá tengan menos cantidad de embotellado o que no sea un proceso crítico, porque pues, por tema de estructura de costes o bien porque la cantidad que fabrican es menor, pues no sea tan relevante. Formularios de calidad y laboratorio, desde mi punto de vista, aplica a todos, porque al final se está exigiendo digitalizar los controles de calidad y eso aplica a grandes, pequeñas, a todas las empresas. Y yo creo que es un sentimiento común el hecho de que cada vez hay más controles, cada vez hay más papeles, más auditorías, más certificaciones, e invertimos más tiempo en intentar ordenar y buscar y calcular todo eso relativo a la calidad, ¿no? Yo creo que esto es transversal y aplica prácticamente a todas las bodegas. José, Sí, tengo las preguntas en el chat. Sigue el mismo que hizo la duda anterior, dice, pero por ejemplo, la adición de productos enológicos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la gestión de barrica? ¿en qué sentido? Es decir, podemos para cualquier producto, o sea, sobre cualquier producto que tengamos dado de alta en los stocks, que eso lo vamos a tener en nuestro sistema de gestión, podemos realizar cualquier parte de trabajo, ¿vale? Sobre ese parte de trabajo, como veíamos antes, vamos un segundo y lo vemos. ¿Vale? Es decir, esta interfaz que vimos quizás es el más completo y aplica para una línea en la que tenemos ese proceso de embotellado. Pero esta misma lógica de elegir aquí una orden de trabajo, que puede ser un trasiego, puede ser un control, puede ser la adicción de cualquier tipo de producto, la podemos seleccionar y simplemente pues contaríamos los tiempos que dedicamos a ella porque no vamos a tener, digamos, indicadores de productividad y después en la parte de consumos podríamos añadir cualquiera de los consumos de los productos que estén asociados a ese proceso. Y después, si fuera el caso del trasvase, como decíamos antes, nos vendríamos aquí a este ejemplo, no es exactamente igual, pero digamos, veríamos los productos que hemos trasvasado de dónde estaba a dónde fue. Ok. Luego ha entrado otra duda de Esmeralda que dice, ¿es posible que la recogida de datos se pueda hacer directamente de los equipos de análisis, tipo autoanalizadores, FTIR? Sí, sí, ahí la respuesta es sí, lo tenemos en muchos clientes. Depende sí que de cada tipo de analizador, pero bueno, tenemos desde básculas y por ejemplo algunos pHímetros que son por RS, tenemos algunos que son Bluetooth y luego tenemos un montón de analizadores que generan ficheros en diferentes formatos de ficheros Excel, etcétera. Nosotros dentro de ASM tenemos también un área específica de laboratorios, no tiene nada que ver con el vino. Y ahí pues nos hemos conectado a casi de todo, ¿vale? Entonces, en laboratorios interprofesionales lácteos, que tienen muchísimo equipamiento, o sea que al final casi cualquier equipo se puede conectar. Dice Esmeralda, ¿de SAP también podría recoger valores? De SAP, del RP, sí, por supuesto. Sí, 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 o sea, nosotros aquí cuando hablábamos antes, un segundo. Vale, aquí. Cuando hablábamos antes de esta integración, nosotros aquí estamos haciendo un ejemplo, ¿vale? Pero lo más habitual y lo que nosotros nos encontramos, tanto en el sector de bodegas como en otros muchos sectores, es que las empresas ya tienen cosas. Entonces, habrá quien tenga aquí SAP
y aquí ya tiene pues el propio sistema de analítica de SAP y decir, oye, a mí la parte que me falta es esta, me tengo que conectar con SAP, por supuesto. O otros sectores que tengan SAGE o que tengan lo que sea. Es decir, este es un ejemplo de hecho con soluciones que nosotros montamos, pero aquí en colaboración con el partner de SAP o de SAGE o de lo que sea, mediante servicios web hacemos una integración sin ningún tipo de problema. Perfecto. Y luego Javier hace 3 preguntas. Primero, ¿ACM es comparable a Captor Mesh de Systeplant? ¿Por qué es mejor ACM Core? Segundo, ¿ACM Core se puede integrar con el RP de Isagri? Y tercero, ¿ACM Core es vía web, pero está en cloud o requiere hardware on-premise? Vale. Vamos a ir por partes. En principio, con cualquier ERP somos integrables, es decir, al final las tecnologías para integrarnos con los diferentes ERP son las mismas. Pueden ser o a través de vistas de las bases de datos, puede ser recomendable a través de servicios web. O sea que si el ERP lo permite, por nuestra parte, no habría ningún tipo de problema. En cuanto a dónde ubicar la plataforma, lo más habitual es ubicarla en local, ¿vale? Eso es lo más habitual porque, bueno, principalmente como hay bastante captura de datos, la gente suele preferir tenerlo en una red un poquito más cerrada. De todas formas, tenemos clientes que lo tienen fuera, es decir, lo tienen en un servidor cloud y con una serie de infraestructura de red, con VPNs y demás, tienen acceso a las instalaciones sin ningún tipo de problema. De hecho, bueno, por poner un ejemplo ilustrativo, tenemos un cliente que tiene una fábrica en Portugal y una en República Checa y está todo en el mismo servidor en Portugal y no hay ningún tipo de problema, capturamos datos automáticamente, nada. O sea que eso es casi más una decisión de proyecto que de la plataforma. Y por último, en relación con Captor. Efectivamente, Captor es también un sistema MES. Tiene también la parte de productividad, captura de datos. Yo entiendo que también tendrá alguna parte de formularios electrónicos. Y bueno, ya que es mejor o no, pues depende un poco de qué se adapte mejor a cada uno de los sectores, ¿no? Eh, Entiendo que ahí habrá una parte de producto suya, también lleva muchos años en el mercado. Bueno, creo que requiere analizar el caso concreto para poder ver más que qué es mejor, qué encaja mejor en el caso concreto, ¿no? Ok, pues ya no habría más preguntas en el chat de momento. Vale, bueno, si surge cualquier otra, pues encantado. Vale, y nada, simplemente por cerrar, que son un poco cosas que nos vamos encontrando también cuando hacemos este tipo de proyectos y que parece que al final siempre las damos como por hecho, pero sin prestarles, ¿no? La atención que realmente requieren, ¿no? Y es pues el tema que para hacer un proyecto de estos, que tiene cierta complejidad porque involucra bastantes áreas. Es decir, en cuanto metemos captura automática, pues entra en juego la gente de mantenimiento, entra en juego algún proveedor de los autómatas, entra en juego la persona de producción, de calidad, la persona de IT. Entonces, al final requiere de un compromiso de la dirección para disponibilizar los recursos necesarios y validar algunas decisiones, ¿no? Es importante. Y aquí no solo es una cuestión de recursos económicos, que por supuesto, pero quizá donde más problema hay es en los recursos personales, es decir, que la gente le dedique el tiempo al proyecto. Tiene que haber un responsable y ese responsable tiene que tener dos cosas que son difíciles de encontrar, que suele ser que conozca la empresa y tenga cierto poder de decisión o de al menos de convocatoria para reunirse con la gente y que decidan, y por otro lado que tenga tiempo. Entonces, lo más habitual es que solo pase una de las dos cosas y eso complica los proyectos.
conoce mucho la empresa, pero no te puede atender, o te puede atender, pero no tiene ni idea de lo que hay que hacer allí. Entonces, bueno, es difícil, pero sí que desde luego los proyectos, cuando hay un jefe de proyecto del lado de la empresa con esos dos atributos, pues salen mucho mejor. Incrementales, poco a poco, o sea, cae como de cajón, pero a veces también con tema pues de los proyectos que van metidos en temas de subvenciones o queremos andar todo el camino a la vez y de repente hacer un cambio radical, pues ojo, es decir, aunque los proyectos se puedan definir en macro, luego hay que ir ejecutando en etapas, en micro, en pequeños bloques que se vayan poniendo en producción y que le vayamos sacando valor desde el inicio, si no, pues también luego se complican. Y después simplificar y extender y un poco tener también abierta la mente. Es decir, para trabajar en un sector hay que conocerlo, eso es fundamental. Pero a veces no todo tiene que estar ya hecho. Entonces, hay muchas cosas que se pueden reaprovechar de sectores similares, hay muchas cosas que se pueden adaptar, etcétera, etcétera. Entonces, intentar ir a lo que las herramientas ya tienen, pues yo creo que ayuda a que los proyectos sean más limpios también, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, de que estamos hablando de funcionalidad para un sector específico. Entonces, hay cosas que tiene que cubrir y son reglas base, ¿no? Pero bueno, creo que también es importante eso. Y por mi parte, nada más. Aquí tenéis mi contacto con el correo. Enviaremos también a todos los asistentes que os habéis registrado el enlace para descargar esta presentación. Y no sé si hay alguna duda o consulta más. Y si no, pues lo dejamos aquí o si queréis abrir un pequeño debate. De momento no hay ninguna consulta en el chat. Esperamos a ver si alguien se anima. Bueno, recordaros que también la semana que viene realizaremos el segundo webinar, que será sobre cómo rentabilizar la presencia digital de la bodega. Y lo dicho, si tenéis cualquier consulta la podéis hacer por aquí o tenéis el contacto de José para enviarle cualquier duda que tengáis, ya más personalizada, ya algún caso concreto de vuestra bodega y a ver cómo os puede ayudar. Sí, por supuesto, lo que decía Alberto, es decir, nosotros encantados de que nos contactéis y hablemos sin compromiso ninguno de vuestro caso particular, de oye, pues tengo estas inquietudes, de lo que he visto, pues hay una parte que sí, pero en realidad yo tengo también estos problemas que no hemos hablado, pues bueno, lo que sea, ya digo, abiertos a lo que podamos ayudar y colaborar en la digitalización de este sector. Bueno, pues Muchísimas yo creo, gracias a todos por la asistencia y bueno, a ti también, Alberto, y a todo el Hub por organizar estas jornadas que esperemos sean de utilidad. muchísimas gracias a vosotros y eso, que estas jornadas sean de utilidad para las bodegas, que ese es su fin. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Buenos días a Hasta todos. luego, muchas gracias. Hasta luego.